Hola a todos, bienvenidos otra vez a este espacio virtual donde vamos a compartir juntos maneras didácticas de aplicar contenidos en el aula y de potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. Mi nombre es Caterina Rasichewski y soy profesora en Letras. El tema de hoy, como adelanta el título del video, es romper con el cuestionario. Mi objetivo principal es que ustedes terminen de ver este video habiendo desarrollado una aversión al cuestionario como un método de aplicación didáctica de un contenido. Pero vamos por partes. Imaginemos que volvemos al pasado y regresamos a nuestra etapa de colegio. Imaginemos que estamos, por ejemplo, en segundo año de secundaria. La profesora de lengua ingresa al aula, nos hace leer un cuento en voz alta y nos da, ¡pum!, un cuestionario con preguntas sobre lo que ocurre en el cuento para entenderlo mejor. Muy bien, termina la hora de lengua, la profesora sale del aula. Ingresa el profesor de ciencias sociales. El tema de hoy es la revolución industrial. ¡Pum! Cuestionario de 10 preguntas sobre los sucesos principales que desencadenaron la revolución industrial y los países principales donde se sucedió. Se va el profesor de ciencias sociales. Ingresa la profesora de matemática. ¡Pum! Un cuestionario de múltiple respuesta donde hay que seleccionar la respuesta correcta de la resolución del ejercicio. La profesora de matemática se va del aula e ingresa la profesora de ciencias naturales. Chicos, el tema de hoy es la célula. ¡Pum! Cuestionario de 100 preguntas sobre la célula que nos va a servir como guía para los siguientes encuentros o las siguientes clases donde veamos el tema. Ingresa el profesor de música. ¡Pum! Cuestionario teórico sobre bandas de rock argentinas. Esta situación, tal vez un tanto sobreactuada, ocurre a diario en las aulas de los colegios primarios y secundarios de todo el país. Pero antes de seguir demonizando el cuestionario, vamos a poner sobre la mesa dos cuestiones principales. La primera, el cuestionario representa para el docente una manera fácil de aplicar el contenido. Todos apelamos a este recurso en algún momento porque implica plantear una incógnita de manera directa y que el chico tenga que resolverlo a partir de una lectura detallada del texto. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, el acostumbramiento del alumno. Profe, la respuesta a la 1 es esto, ¿no? Y la 2 sería esto que está acá. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso adentro del aula? Miles. Responder un cuestionario dado previamente por el docente es un poco robotizar el aprendizaje. Sometemos al alumno a una dinámica de estímulo-respuesta donde debe rellenar espacios en blanco y nunca sitúa verdaderamente el aprendizaje. Nunca contextualizamos el saber en su realidad, nunca tiene que aplicar lo que aprendió y al mismo tiempo no se hace a sí mismo preguntas, porque ya sobran las preguntas en el cuestionario que nosotros le dimos. A continuación, voy a presentarles un ejemplo de cómo resolví en la materia prácticas del lenguaje de una manera didáctica algo que de otra manera podría haberse resuelto dando un cuestionario y ya. En segundo año de provincia de Buenos Aires, es decir, primer año de Capital Federal, tocaba ver por el programa los cuentos de los hermanos Grimm. Como ustedes bien sabrán, los cuentos de los hermanos Grimm, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, que nosotros leíamos en la primaria o que vimos innumerables veces en películas de Disney, no son los originales. En el cuento original de Cenicienta, las hermanastras se rebanaban el tobillo para poder entrar en el zapatito que no era de cristal, era de oro. El hada madrina no existía, la ayudaban solamente pajaritos y ratones a Cenicienta. Y al final del cuento original de los hermanos Grimm, las hermanastras, muertas de envidia por ver a Cenicienta casándose con el príncipe, son atacadas por una bandada de pájaros que les arrancan los ojos. Estas versiones de los cuentos, por supuesto, fueron adaptadas para chicos más pequeños por Disney y por otros cuentistas, pero en secundaria está muy bueno ver las versiones originales, porque sirve para sacarnos un poco la venda acerca de la transformación cultural que hacemos a lo largo del tiempo de una determinada obra literaria y la transmisión de generación en generación de la misma. En lugar de leer Cenicienta y darles un cuestionario, leer Caperucita Roja y darles un cuestionario, leer Los Músicos de Bremen y darles un cuestionario, intenté buscar una manera divertida de abordar los cuentos. Primero que nada, hice una introducción fuerte,
donde les hablaba de la finalidad principal, que era básicamente alertar a niños del peligro del bosque, de hablar con extraños, de los peligros que había allá afuera por determinadas cuestiones que implicaban el contexto de producción de los cuentos. Eso dejó a los chicos con una expectativa y con una intriga muy grande que se mantuvo a la hora de abordar los textos leyéndolos en clase. Luego de generar ese clima, leímos Hansel y Gretel entre todos y la actividad que planteé fue la siguiente. Le pedí a uno de los alumnos al azar, al que se ofreciera, uno después ve el mecanismo por el que elige al alumno, que contara el cuento, contara los sucesos centrales del cuento a todo el curso. Esto sirve para repasar lo que ocurre en el cuento por si alguien no lo entendió o se distrajo en el medio de la lectura. Mientras el chico explicaba en voz alta, yo iba pegando en el pizarrón unas imágenes que representaban una secuencia de sucesos de lo que ocurría en el cuento, pero las pegué desordenadas. La actividad implicaba que los chicos se acercaran o trataran de mirar desde el banco los que estaban cerca y trataran de ordenar la secuencia de imágenes de manera cronológica, es decir, poner en orden las cosas que pasan en el cuento a partir de una secuencia numérica que ellos hacían en su carpeta. Esto generó debate acerca de las imágenes, generó diferentes opiniones que chocaban entre sí y que implicaban ponerse de acuerdo a la hora de la puesta en común. Si a ustedes les interesa llevar adelante una actividad similar pero tienen un curso un poco revoltoso, otra buena idea es llevar las imágenes en un tamaño más pequeño y repartirlas por grupos y que hagan la misma actividad de ordenar cronológicamente los hechos de determinado cuento, pero en grupos reducidos. Esto evitaría que se trasladen por el aula y que se acerquen y se alejen del pizarrón para ver las imágenes. Después leímos Cenicienta. Me gusta leer con los chicos en clase en voz alta por dos motivos. Primero, y el más claro de todos, porque practican la lectura. Y en segundo lugar, porque si lo damos a leer para casa, y cuando llegamos al aula damos por leído el cuento, se generan dos situaciones. Primero, tenemos un grupo de alumnos que leyó el cuento, que lo recuerda y que puede trabajar con las actividades que nosotros trajimos preparadas, y otro grupo de chicos, bastante grande generalmente, que por distintos motivos no leyó el cuento y tienen que pedir prestado el libro, se atrasan en la lectura y las actividades, se cuelgan durante la clase y puede también que sea que no entienden lo que ocurre en el cuento. Estamos todos de acuerdo en que leer en el aula no siempre se puede y es importante darle al chico lecturas para casa para que ejercite la lectura silenciosa y las responsabilidades, pero no descartemos la lectura en el aula, no le restemos valor, porque ayuda muchísimo para practicar la escucha y para corregir cualquier tipo de dificultad a la hora de leer en voz alta. Cuando terminamos de leer Cenicienta, elaboramos un cuadro comparativo entre la versión de los hermanos Grimm que acabábamos de leer y la película de Disney. Muchos de los chicos puede que no recuerden los detalles exactos de la película, por eso está bueno tal vez hacer esta actividad de a pares o en grupo, o si el colegio tiene multimedia o pantalla en el aula o televisión, proyectar alguna escena de la película Cenicienta para refrescarles la memoria. También se puede llevar imágenes. Yo intenté no repetir en todos los cuentos el recurso de las imágenes para no agotarlos en ese sentido. Cuando leímos Los músicos de Bremen, le pedí a los chicos que se pusieran en grupo y que fingieran que estaban armando su propia banda de músicos. ¿Qué cualidades tiene cada uno? ¿Qué tienen para aportar a la banda? Tenían que rescatar cada quien lo positivo de sus compañeros, pensar el nombre de la banda y un logo. Eso ayuda a afianzar el grupo y trabaja además las inteligencias múltiples. Cuando leímos Blancanieves y La Bella Durmiente, les pedí nuevamente que hicieran un cuadro comparativo, pero esta vez un cuadro intertextual, es decir, que compararan a la protagonista de Blancanieves y a la protagonista de La Bella Durmiente, a los villanos, a la situación en común que tenían de caer bajo un hechizo, quedarse dormidas mucho tiempo y ser despertadas por el beso del verdadero amor. Había muchos elementos en común y también muchas diferencias que ellos tuvieron que poner en juego a la hora de compararlos, y creo que les había dado la opción de redactar un texto si deseaban, y eso salía un poco de la dinámica del cuadro comparativo que ya habíamos utilizado.
Cuando leímos Las 12 princesas bailarinas, les repartí una fotocopia que ellos debían completar e incluía casillas o casilleros o ítems como ambiente del cuento, personajes que aparecen, resolución del conflicto. Esta actividad obliga a la relectura para poder realizarla. Les di alrededor de 15 minutos para que la resolvieran y después 10 minutos o 5 minutos para que con el compañero de banco chequearan qué le faltaba a uno y qué le sobraba al otro. Siempre el compañero tiene algo que yo pasé por alto, porque ese tipo de ejercicios de rellenar un cuadro o de recopilar personajes que aparecen a lo largo del cuento, es muy común que se nos pase algún personaje o algún dato. Bueno, si siguen viendo el video, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Espero que les hayan interesado las ideas y que las puedan aplicar. Considero que son aplicables a la mayoría de las disciplinas, si no a todas. Lo importante es tener en cuenta el contexto de los chicos y sus intereses para poder hacer foco en la realidad de ellos y en lo que les gusta, y a partir de ahí utilizar imágenes, video, y de esta manera romper un poco con la dinámica constante del cuestionario adentro del aula. Les mando un beso grande y hasta la próxima.